Un cordial saludo para todos. Bioética, dilemas éticos e investigación, presentado por Luz Marina Suárez. Presentado a David Andrés Cangrejo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Administración en Salud, SEA, Ibagué. Para esta actividad individual me corresponde la película El jardinero fiel, y esta tiene como objetivo conocer las formas de actuación de las multinacionales farmacéuticas que, para maximizar sus beneficios, ponen en riesgo la salud de la población, en especial en los países del sur. También valorar las actitudes de compromiso social y político de algunos activistas procedentes de países del norte con las poblaciones más desfavorecidas de los países del sur. Introducción. A lo largo de la historia se han realizado diferentes hallazgos sobre tratamientos para curar las diferentes enfermedades que nos afectan, pero muchos de estos descubrimientos han sido en base al abuso de personas vulnerables, en los cuales se han realizado nuevos experimentos que no cumplían con un valor ético y respeto por la vida del otro. Lamentablemente han sido muchas las historias en cometer abusos en la investigación. Además, producto de todos estos hechos, surge la bioética como una ciencia que plantea principios para ser aplicados a la investigación, donde consideramos la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. El fin de esta ciencia es guiar una investigación respetuosa con los derechos humanos y la dignidad de las personas. La película del jardinero tiene como objetivo llegar a estremecer la conciencia del corazón de cada uno de nosotros, relatando la precaria pobreza, fatal de educación, sufrimiento y desprotección social que padece el pueblo de Kenia, dejando ver cómo sus propios gobiernos gubernamentales entregan los sueños y esperanzas de su pueblo a cambio de poder y dinero. La película muestra cómo se lleva a cabo estudios de nuevos tratamientos farmacológicos para la tuberculosis en Kenia, donde las personas son vulneradas, mostrando una visión crítica sobre la ética en el desarrollo de nuestros medicamentos por parte de la industria farmacéutica, sin consentimientos y coercionando su actuar y voluntad ante su situación de salud y bienestar biopsicosocial, tanto individual como familiar. El jardinero fiel se conoce como una adaptación cinematográfica de la novela homónima de John le Carré 2001, dirigido por Fernando Mireles. La película presenta una particular visión sobre la práctica médica en países en vías de desarrollo. Aparecen reflejados tratamientos frente al SIDA, así como el estudio de nuevos tratamientos de enfermedades como la tuberculosis. Se realiza una visión crítica sobre la ética en el desarrollo de nuevos medicamentos por parte de la industria farmacéutica. El jardinero fiel 2005, la sexta película del brasileño Fernando Mireles, el director hace una invocación sobre la situación del continente africano, así como de las mafias que manejan el mercado de las medicinas, haciendo reflexionar sobre la cantidad de vidas humanas perdidas ante el silencio de Occidente. La película El jardinero fiel, allí se manifiesta cómo el tema de la transgresión ética y la corrupción que cometen las compañías farmacéuticas, donde con fines netamente lucrativos desarrollan una droga que curará una epidemia mundial de tuberculosis futura y la prueban directamente en seres humanos, a pesar de sus efectos adversos que en ciertos casos llevan incluso a la muerte. Para evitar tener que gastar millones de pesos en remodificarla, para ellos eligen Kenia, un país africano sumamente vulnerable, donde sus habitantes deben aceptar este tratamiento sin recibir ningún tipo de información, porque de no hacerlo se les negaría el beneficio de la atención médica, lo que era muy importante para ellos, ya que gran parte de la población padecía de esta enfermedad, el SIDA. En este dilema aparece Tessa, una mujer idealista y activista que busca desenmascarar este fraude. Sin embargo, por luchar por lo que creía correcto, es cruelmente asesinada. Entonces su esposo, quien al sospechar una relación entre su muerte y la compañía farmacéutica,
comienza a realizar averiguaciones sobre las actividades de ésta, colocando su vida en riesgo, corriendo finalmente la misma suerte que su esposa Tessa. Tomando como referencia esta infusión, la novela y la película en la que se basa denuncia el comportamiento de la industria farmacéutica, cuyos exagerados beneficios se realizan a costa de la salud de la gente y sobre todo de la población más empobrecida del planeta. Aquí notamos cómo la confabulación que nos acerca a los abusivos y perversos desmanes de la industria farmacéutica multinacional, cuyas exorbitantes ganancias se obtienen a costa de la salud de las personas y sobre todo de la población más empobrecida y desamparada del mundo. El jardinero fiel muestra la cruda y trágica historia de cómo viven la experiencia las personas comprometidas a transformar las situaciones de desigualdad y vulneración de los derechos humanos fundamentales. Poner en evidencia de cómo actúan las multinacionales farmacéuticas, quienes para maximizar sus beneficios ponen en riesgo la salud de la población, en especial los países más pobres, nos hace apreciar las actitudes de compromiso social y político de algunos activistas procedentes de diversos países. Las prioridades en la investigación están concentradas en enfermedades fundamentalmente del mundo occidental, ignorando prácticamente enfermedades endémicas de los países empobrecidos, como la vacuna sobre el SIDA, la tuberculosis o la malaria, cuya población no resulta interesante económicamente para estas multinacionales. Investigaciones recientes han demostrado que en las últimas décadas el porcentaje dedicado a la investigación de enfermedades tropicales es pequeñísimo. La tuberculosis son dos enfermedades tratadas en la película, y ambas enfermedades son las que presentan una mayor prevalencia dentro de la población keniata. Se realizan pruebas diagnósticas conjuntas para la tuberculosis y el SIDA. De ahí que fuese el país seleccionado para probar un nuevo medicamento generado por la industria farmacéutica para la tuberculosis multiresistente. A lo largo de la película se suministra terapia antituberculosa en forma de comprimidos de esta nueva herramienta terapéutica llamada Diprasa. No se hace referencia a otros tratamientos antituberculosos, ya que la medicina que emplean en la película es la que copa el mercado del país, al ser suministrada de manera gratuita por parte de la productora. Con respecto al tratamiento gratuito de neviparamina, se deja ver la falta de ética de los encargados de abastecerla, que privan a los enfermos de la medicina quedándose con el dinero. También se recalca la importancia de las medidas preventivas y se intenta realizar cribados en la población que presenta mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Bien, la dipraxa presentaba propiedades curativas, pero también podía matar y no era rentable volver al laboratorio y eliminar los efectos secundarios, por lo que aquellos pacientes que sufrían tal efecto se eliminaban del estudio, falseando los datos. De esta manera se ganaban millones de dólares por parte de las industrias farmacéuticas. Los aspectos éticos aquí tratados es que la ética es la disciplina científica que estudia la corrección y la bondad de las conductas humanas. El análisis de la conducta de los implicados en el caso del medicamento en desarrollo no sigue las directrices de bondad, sino las del beneficio propio, ya que se esconden resultados negativos por el hecho de ser contrarios a sus intereses. Esto se debe a que no existe independencia entre el productor del medicamento a la hora de realizar una investigación en la que toman parte personas. Se deben reunir una serie de condiciones básicas que son el consentimiento informado y la privacidad, intimidad y anonimato de la información obtenida en dichos estudios. En lo que el consentimiento informado se refiere, lo más importante desde el punto de vista ético no es la obtención, sino el proceso por el que se obtiene. Este proceso debe contar con una serie de características fundamentales. En primer lugar, se ha de suministrar la información suficiente que debe ser comprimida
por parte de la persona que tomará parte en el estudio y por último ingresará en el mismo de manera voluntaria pidiendo abandonar el mismo en el momento que lo desee, sin ningún tipo de coacción por parte del organizador u otros miembros del mismo. Para llevar a cabo este estudio sobre la dipraxa, en la película no solo se informa al paciente de sus efectos, ya sean beneficiosos o nocivos, sino que además no se goza de la posibilidad de elección, ya que al negarse a tomar los medicamentos en prueba implica la pérdida de la prestación sanitaria. Este hecho queda constatado en la propia tarjeta sanitaria, donde existe un campo que se rellena con una cruz, junto a las iniciales, que indican informado y conforme, no recibiendo ninguna información el participante del ensayo. Estas imágenes de la película El jardinero fiel pueden reflejar muchas experiencias y momentos que vivió esta pareja para relucir, dar a la luz todo lo que tuvieron que vivir estas personas de Kenia por culpa de las industrias farmacéuticas. Observaciones en los principios éticos, como la no maleficencia, que constituye un principio básico en ética que prohíbe infligir intencionadamente daño a los demás. Aquí este principio se encuentra ausente, ya que las compañías farmacéuticas no consideraban los derechos humanos de las personas y los tratados que protegen al sujeto de investigación. Atentaron contra la seguridad física de las personas, además de haber transgredido su voluntad a través de la presión externa, es decir, dejaron de proteger la integridad de estos grupos, especialmente aquellos que se encontraban en una posición más vulnerable debido al contexto en que vivían y al hecho de poseer una enfermedad con características como las del SIDA. Aquí tenemos la autonomía. Como principio nos otorga el derecho de poder elegir específicamente los derechos de libertad, de intimidad, de elección individual, libre libertad, del propio comportamiento y ser dueño de uno mismo. Lo que se observa claramente en esta película es la preponderancia de la heteronomía por sobre todas las cosas, ya que para empezar las personas no tenían derecho a hacer uso de su voluntad para participar o someterse en forma voluntaria a un tratamiento, no se les informaba por considerárseles inferiores, debían firmar un consentimiento informado bajo coerción con la amenaza constante de perder un beneficio tan importante como es la atención médica, por lo que se deduce que el paciente no es el actor principal, de hecho su opinión no cuenta para nada. La justicia hace a la actuación de la justicia en materia de atención a la salud y en particular en las intervenciones biomédicas, primando la justicia distributiva en materia social, principalmente en cuanto a la asignación de recursos sanitarios. En la película se ve transgredida, ya que al ser personas de un país subdesarrollado, con escasos recursos que vivían en condiciones absolutamente desfavorables, sometidos al actuar de quienes poseían poder sobre ellos, sin ninguna oportunidad de contradecir a estas autoridades, ya que prácticamente no tenían derechos frente a nada. Además, no hubo equidad al elegir a los sujetos para someterlos a tratamientos, simplemente se escogió una población al azar. Beneficencia. Indica procurar el bien del paciente en las intervenciones biomédicas y más genéricamente y más allá de la clínica médica. En este caso, la ciencia e investigación eran utilizadas de mala manera, pasando a llevar el derecho a la vida en estas personas. Lo que se hacía principalmente era probar un medicamento de dudosos efectos secundarios en personas que padecían SIDA por su baja esperanza de vida, para evitar tener que remodificar la droga gastando millones de dólares sin importar los nefastos efectos secundarios que pudieran desarrollar estas personas, por lo que se deduce que las compañías farmacéuticas actuaban guiados por los fines económicos y no por el bien para las personas, transgrediendo este principio, ya que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se aplicaban
No consideraban en lo más mínimo la seguridad, bienestar y mejoría de los pacientes, además de ser inefectivos y perjudiciales. En la película El jardinero fiel, los valores morales implicados en esta es el amor. Este valor se ve reflejado en el eje central de la película, que es la pareja relacionada con Tessa y Justin, quienes empiezan una historia de amor inesperada. También tenemos la libertad, que entendiendo la libertad como poder decidir lo mejor para uno, en el caso de los pacientes que eran usados para el fármaco experimental no se cumplía, ya que no tenían más elección, sus únicas opciones eran tratamientos experimental o la pérdida de atención médica. También tenemos la dignidad. Se sabe que la dignidad es la condición que cada ser humano debe exigir a otros, es decir, el ser tratado como semejante a los demás. Sin embargo, en el jardinero fiel se puede apreciar que el valor moral llamado dignidad se ha visto plenamente franqueado, principalmente en las personas que habitaban Kenia, localidad de África, en donde la compañía farmacéutica estaba probando su nuevo descubrimiento para combatir la tuberculosis. El mensaje global de esta película es una denuncia del comportamiento de las farmacéuticas que usan y explotan a las personas pobres de los países de tercer mundo como Kenia en pruebas y ensayos clínicos de medicamentos sin importar la salud de ellos y los efectos secundarios que pueden tener. La industria farmacéutica constituye una presentación de las múltiples industrias y emporios económicos que mueven grandes cantidades de dinero, cuyo accionar es dirigido por la corrupción y la avaricia. Los responsables son las multinacionales con los gobiernos de quienes respaldan y encubren sus acciones. Conclusiones. Valores tan importantes y esenciales en el ser humano como la libertad o la dignidad del ser son agredidos frecuentemente en distintas partes del mundo, no respetándose el derecho a la vida, a la salud, donde el ser humano pierde la capacidad de decidir qué es lo que desea para vivir bien, vivir como desee sometiéndose a la autoridad o voluntad de otros. Todos sin distinción poseen los mismos derechos que cualquier otro ser humano. El trato debe ser igual, de digno y justo tanto para las personas con nacionalidad, raza, color, sexo, etc., por lo que irrespetar la dignidad de cientos de personas como se ve en la película, nada lo justifica. Los principios bioéticos existen para darnos una pauta de actuar. Es por esto que al dejarse de lado se producen graves consecuencias y atentados contra los seres humanos. Nunca es importante ni un obstáculo la profesión de cada cual para ser feliz entre ellos. Tessa demostró que a pesar de su gran amor, su esposo y la profesión de ella tenía que seguir luchando por los demás y no permitir tanta injusticia, siempre teniendo al margen de los hechos a su esposo. Somos una sociedad tan economista que no nos importa pasar sobre los demás, solo con el hecho de conseguir nuestro objetivo y beneficio. Fue lo que se reflejó por parte de la multinacional de farmacéuticos y sus experimentos criminales a la población. Esta película nos deja una gran enseñanza de vida y nos otorga la posibilidad de reconocer la importancia de aplicar y tener un manejo de los principios éticos y morales, más aún en el área de investigación, de los cuales siempre debemos tener presentes en toda atención, pero especialmente ante la cercanía con grupos vulnerables, ya que al estar desprotegidos nos hace menos personas y con menos derechos. Al contrario, se debe exigir lo mejor de nosotros tanto como personas como trabajadores de la salud. Muchas gracias.